Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Cuando lo encuentre me indica con un amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Lo tenemos, dice la palabra del Señor: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Nuevamente, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Oramos. ¿Perdón? ¿Oh, no lo dije? ¿El texto? Proverbios 26. ¿Oh, sí dije? No estén jugando conmigo, hermanos. No estén jugando con mi mente. Perdón, pensé que no lo había dicho. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, por la bendición que nos das de poder estar reunidos en este lugar. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, edificando nuestras vidas a través de tu palabra. Padre, queremos ser receptivos, Señor, a la verdad de tu palabra, Señor, y que mi vida, Padre, sea un instrumento en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este versículo que acabamos de leer pareciera que fue escrito para nuestros días, ¿sí? Para la era digital en la que vivimos, ya que el internet y la globalización le ha dado una gran plataforma a cada individuo, ¿sí? Esta era digital en la que vivimos no se requiere de mucho para presentarnos individualmente al mundo, ¿verdad? Solo es necesario hacer un post. ¿Cuántos han hecho un post aquí? ¿Sí? O publicación, perdón, si no me captaba. Una publicación, ¿verdad? En el internet para podernos dar a conocer, ¿verdad? Antes, mucho antes, no era la cuestión así, no había tanta apertura. Hoy es prácticamente muy simple presentarnos al mundo. Antes, en la era de la televisión, usted iba a tener mucha suerte si alguna vez salía en la televisión, ¿verdad? Si un reportero estaba reportando algo y usted salía detrás de la cámara. Hoy no es así. Y estamos llenos en esta era de comunicación en la que todos tienen algo que decir o algo que mostrar, ¿verdad? Que es lo que dice el versículo, su propia bondad. Estamos llenos de esto día a día. Nosotros tenemos nuestros teléfonos que tenemos que prácticamente silenciar nuestras notificaciones, porque si estuviera ahorita nuestro teléfono activo, estuviera ping, 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 recibiendo una y otra cosa, ¿no es cierto? Más hoy que es época de mundial, notificación, así que por favor, si no ha silenciado su teléfono, esto me sirve para pedirle que lo silencie. Y vivimos en esta época en la que se nos presentan distintas personas, distintos influencers. El versículo dice: muchos hombres proclaman su propia bondad. Sí, y vemos miles de personas desfilar por los videos de nuestro teléfono, por las publicaciones de nuestras redes sociales, y cada quien se muestra, ¿verdad?, de una manera atractiva o deseable de imitar, ¿no es cierto?
porque así somos nosotros. Nadie sale mal en una foto de red social. Todos buscamos sacar lo mejor de nosotros. Usted nunca va a ver un post diciendo, miren, me equivoqué, ¿verdad? Rara vez va a ver a usted una persona decir, esta fue mi regada de la semana. Nadie publica la regada de la semana. Sí, sino que todos publicamos nuestras victorias, ¿no es cierto? El lado bueno, por decir así, que nosotros tenemos. Entonces, estamos rodeados de esto día con día, ¿sí? Y aún nosotros nos vemos tentados a salir ahí y mostrar una buena cara. Pero este versículo que acabamos de leer sigue preguntando, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Sí? Porque cada uno predica su propia bondad, su propia misericordia. Y aunque esta es una serie pensada para el mes de los papás, porque, perdón que no se lo dije al principio, pero hoy arrancamos con esta serie que ahí tiene el título usted, que se llama Hombre de Bien, ¿sí? Pensada para el mes de los padres. Aunque esta es una serie pensada para el mes de los papás, en realidad este versículo aplica para todos. Porque cuando dice hombre de verdad, usted va a encontrar versiones que lo traducen gente de verdad, gente confiable, ¿quién la hallará? Así que, aunque es para los papás, ¿verdad? No solo vamos a hablar de los papás, sino de todos. Porque mujer de verdad, ¿quién la hallará? Joven de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Verdad? Somos buenos a veces para proyectar las cosas buenas que hacemos, y no es que esté mal, pero la Escritura siempre nos confronta, ¿sí? Con nosotros mismos. Hombre de verdad, mujer de verdad, joven de verdad, anciano de verdad, por si hay anciano, ¿quién lo hallará? Y es en esto que queremos meditar en esta mañana. Y para esto, para ver cuál es un hombre de verdad, una persona de verdad, una persona que realmente es de bien, porque estamos hablando de hombres de bien, de mujeres de bien, de jóvenes de bien. Vamos a ir a Números capítulo 13 y vamos a estar en esta historia que muchos de nosotros hemos escuchado, algunos conocemos bien, que es cuando el pueblo de Israel estaba en la frontera de la tierra prometida, ¿sí? En la frontera de la tierra prometida, listos para tomar posesión de la promesa que el Señor les había hecho. Así que vamos a leer los versículos 1 y 2 de Números 13 y luego los versículos 25 al 29. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Vamos a leer el 3 también y dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones, fíjese, eran príncipes de los hijos de Israel. O sea, eran personas con un cargo elevado. Y ahora vamos al versículo 25 de este capítulo. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Conocemos esta historia, ¿no es cierto?
Moisés escoge 12 líderes, uno de cada tribu. Su misión era recorrer la tierra, explorar las ciudades, la tierra y el pueblo para llevarle un informe a Moisés y un informe al pueblo. De hecho, al finalizar los 40 días, como acabamos de leer, los espías regresan de su misión trayendo frutos de esa tierra como muestra para darlos a conocer al pueblo. ¿Y cuál fue la noticia? Que confirmaron que era un lugar de abundancia conforme Dios les había dicho. Moisés mandó a los espías, ¿a qué? A reconocer la tierra. ¿Qué fue lo que los espías pudieron constatar? Que la tierra era exactamente lo que el Señor les había prometido, una tierra buena, una tierra fértil. Dice la Escritura que vinieron y cortaron un racimo en el valle de Escol de uvas. Tan grande era el racimo que lo pusieron en un palo grueso y entre dos personas venían cargando el racimo. Así de fértil era la tierra que el Señor les había prometido. Él les había dicho, es una tierra a donde fluye leche y miel. ¿Sí? Y eso era en sentido poético y figurado, ¿verdad? Porque no era que habían pozos de leche y de miel fluyendo en la tierra, sino que era para referirse y para dejarles saber que era una tierra fértil. Esa era la tarea que tenían los espías. ¿Cuál? De ir y de comprobar que lo que Dios decía era cierto. ¿De acuerdo? Eso era lo que tenían que hacer. Esa era la tarea que se les había encomendado, que fueran y reconocieran la tierra y que comprobaran que lo que Dios les había dicho era verdad. Les pregunto, ¿pasó así, sí o no? Así pasó. Recorrieron la tierra y claro que tenemos que ir rápido aquí. Son capítulos enteros y usted los puede revisar a detalle en su casa, pero ellos pasaron 40 días, ¿sí?, reconociendo la tierra y dijeron, la tierra es buena. Y fíjense que si nos hubiéramos quedado ahí, nos hubiéramos ahorrado, ellos se hubieran ahorrado más bien un montón de problemas, ¿sí? Pero no se quedaron ahí. Dijeron, la tierra es buena, pero, gracias, estamos despiertos. Pero, y ay, hermano, cuando nosotros ya introducimos la palabra pero, es porque nos vamos a salir de donde debimos no habernos salido. ¿Sí? Lamentablemente, la mayoría de los espías dieron un informe poco favorable. ¿Qué dijeron? Que sus habitantes eran grandes guerreros, sus ciudades bien fortificadas, por lo que sería difícil conquistar todos esos asentamientos en la tierra prometida. Al parecer que no había esperanza alguna de tomar la tierra. Esto es como cuando a veces decimos, miren, esto está bueno, pero, ¿verdad? O sea, nos dicen, esto está bien, pero los espías con ese pero pusieron en duda, comenzaron a poner en duda el qué, la promesa del Señor. ¿Cuál era la tarea que a ellos se les había encomendado? La de ir y de presentar un informe y decir, la tierra es deseable. El Señor nunca los había mandado a ver cómo era la población en realidad del lugar. Los había mandado a reconocer la bendición que Él les quería entregar. ¿Cómo entonces esto se compara con nosotros o cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? La pregunta es, ahora nosotros ya no estamos, o más bien la situación, ya no estamos enfrente de una tierra prometida, en la frontera de una tierra prometida física, ¿sí? Pero el Señor a nosotros también nos ha hecho una promesa. Amén. ¿Y cuál es esa promesa? Que un día Él regresará por nosotros. Amén. Y que un día su reino vendrá a esta tierra y tendremos un reino a donde realmente mora, dice la Escritura, la justicia y la verdad. Esa es nuestra promesa. Amén.
Esa es nuestra tierra prometida. ¿El qué? La vida eterna, la eternidad con Él, vivir para Él por siempre. Esa es nuestra promesa. Y ya no estamos, como lo decimos, físicamente ahí, pero le esperamos porque un día se hará el que realidad. Un día se hará realidad. ¿Cuántos esperamos el reino del Señor? Les decía a los hermanos en la mañana, los que ya pasamos y me tuve que incluir porque ya pasé de 40. ¡Qué barbaridad! Los que pasamos de 40 ya nos dimos cuenta de que sobre la tierra no habrá ningún reino confiable, ¿no es cierto? Uno cuando está joven tiene sus ideales y dice, este candidato aquí, ¿qué? Hombre de verdad, ¿quién lo va a encontrar? Ya, pero sí tenemos ¿cuál esperanza? La esperanza que nos ha dado la Escritura, que el reino de nuestro Dios es para siempre y que su reino es verdadero. Amén. Que su reino es un reino de vida, es un reino de paz. Entonces, si nosotros estamos ahora no esperando cruzar físicamente una tierra prometida, pero estamos esperando la promesa del Señor, ¿cuál es la tarea que se nos ha encomendado? Ahí vamos. La tarea que se nos ha encomendado está en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 23. Mire lo que dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es el deber nuestro hoy? Es de permanecer firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en la esperanza que tenemos, en la esperanza de la promesa que Dios nos ha hecho. Es permanecer firmes con todo lo que somos. Firmes, como dice aquí, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, y nos da el motivo para nuestra firmeza. ¿Cuál es ese motivo? Porque fiel es el que prometió. Nos dice, debemos mantenernos firmes. El Señor nos ha llamado a mantenernos firmes. Firmes. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo nos mantenemos firmes? Ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4 al 6. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, os sorprenda como ladrón. ¿Cuál día? El día del regreso de nuestro Señor, el día del cumplimiento de la promesa. Porque todos vosotros sois, ¿qué dice? Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y ¿qué? Y seamos sobrios. Entonces la palabra del Señor nos dice que debemos permanecer firmes en la esperanza, pero para permanecer firmes debemos conducirnos como lo que somos. ¿Y qué es lo que somos si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Somos hijos de luz, somos hijos del día, somos hijos e hijas de Dios. Amén. Amado hermano, ¿por qué esto es importante? Porque en el mundo en el que vivimos hoy, pareciera ser que nos da un poco de temor decir que somos hijos de Dios. ¿No es cierto? Que somos hijas de Dios. O a veces nos queremos mezclar o que no se den cuenta por alguna razón, por temor. Pero la palabra del Señor nos llama a ¿qué? A vivir como hijos de Dios en absolutamente todo lo que hacemos. Esa es la tarea que se nos ha encomendado. Somos hijos de luz, somos hijos del día, no vivimos en tinieblas. Nuestra forma de ver la vida no puede ser como el mundo la mira. Amén. Porque en Cristo, lo que Cristo hace en nosotros es transformar nuestra mente y nuestro corazón.
para que nosotros ¿qué? Podamos permanecer firmes. Debemos conducirnos como hijos de Dios. ¿Sí? Debemos mantenernos firmes. Y para esto no podemos hacerlo a pura fuerza de voluntad. ¿Sí? Porque a veces pensamos que si nosotros nos mentalizamos, lo podemos hacer. No es a fuerza de voluntad. Porque para poder permanecer firmes y conducirnos como hijos de Dios, necesitamos, ¿sabe qué necesitamos? Tener fe, tener confianza. ¿En quién? En el plan, en Dios y en su plan. Amén. En Dios y en su plan. Esto fue exactamente lo que no hicieron los 10 espías que fueron a la tierra de Canaán. Si regresamos a Números, vaya conmigo nuevamente a Números. Yo sé que está tentada a dormirse, pero no se duerma. Números capítulo 13, versículo del 30 al 33. Nos dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero mira el 31, más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Oiga, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los 10 espías sin fe se centraron ¿en qué? En los obstáculos. Porque cuando no tenemos fe, amados hermanos, en lugar de centrarnos en la promesa, es seguro que nos vamos a centrar en todas las adversidades que vamos a encontrar en el camino. Cuando nosotros no tenemos fe, nuestra mente natural, nuestra humanidad se centra, ¿saben qué? En lo imposible. Ahí se centra. Eso fue lo que pasó con los espías. En lugar ellos de ver la grandeza de la tierra, lo bueno de la tierra, la bendición de la tierra, al no confiar en Dios, al no confiar en su plan, los problemas se les pusieron enfrente y no los dejaban ver. ¿Sabe? Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros en la vida no tenemos confianza en el Señor y en su plan, los problemas a veces que son así, se nos ponen cerca. Pero cuando usted pone, si usted agarra una moneda de 25 y se la pone cerca en el ojo, por muy chiquita que sea la moneda, no lo va a dejar ver. Y al ojo le parece grande. Pero no es grande en realidad. Lo mismo sucede. Cuando usted y yo no confiamos en el Señor, los problemas por eso hay un dicho bien famoso que usted se lo ha de poder, que dice: ¿querés ver a una persona sabia afligida? Ponele un tonto a la cola. ¿Nunca escuchó ese dicho, ese refrán? No. O no dice así. Alguien en Corea así dice, ¿verdad? ¿Quieres ver a una persona sabia? Ponele un tonto a la cola. ¿Qué es una persona, hermano, sin sabiduría? Realmente no puede hacer mucho en nuestra vida. Pero cuando no tenemos fe, pasa justamente eso. Una cosita pequeña nos parece grande y nos puede desenfocar. Este informe que dieron los espías provocó que rebelión en el pueblo. Lo desalentó al pueblo. ¿Sí? Caleb tuvo la valentía de hablar a favor de Dios cuando casi nadie cuando todos se habían vuelto atrás, y tuvo la fe suficiente de creer en Dios y en las promesas, pero al pueblo no le interesó porque ellos estaban ensimismados en ellos mismos. En lugar de ver lo que Dios podía hacer por ellos, estaban enfocados en sus propias habilidades, porque dijeron: ¿y cómo vamos a hacer? ¿Sí?
¿Y cómo vamos a hacer si estos son gigantes? ¿Cómo vamos a hacer si son ciudades amuralladas? Entonces, al finalizar Caleb, volvieron a su conducta. Y esto muestra, amados hermanos, cómo el lenguaje de duda puede distorsionar la verdad y enfriar la fe. La queja del pueblo reflejaba la incredulidad porque cuando hay fe, hay confianza en Dios, pero cuando no hay fe, no hay confianza en Dios. Cuando nos quejamos de lo que nos toca vivir, es como rechazar la sabiduría de Dios. Entonces el pueblo, ¿qué pasó? Se comenzó a quejar y no a confiar en lo que Dios les había dicho. La pregunta para nosotros hoy es: el Señor nos ha mandado a permanecer firmes, a esperar el regreso de su venida, a vivir abusados. Esa sería la palabra, ¿sí? Lo hemos hablado en ocasiones anteriores de que cuando uno va caminando en la calle, casi nadie camina en la calle libremente, ¿no? Si vemos un mal movimiento, ¿sí? Nos agarramos, nos buscamos la cartera, no el teléfono, porque hoy el teléfono es más caro que lo que andamos en la cartera a veces, ¿no es cierto? Sí, no es verdad. El Señor quiere que vivamos, óigame, no paranoicos, pero sí con los ojos abiertos como hijos de Dios. Amén. No dormidos, sino sobrios. No embriagados, no de alcohol, porque espero yo que aquí nadie lo embriague el alcohol, pero a veces nos embriagan las distracciones, hermano. Sí. ¿Sabía? Eso pasa bastante hoy. ¿Nunca ha sentido usted después del teléfono que se siente medio mareado después de estar viendo el teléfono por largo rato? Embriagados de distracciones, hermano, eso es una realidad. Suena risible, pero es cierto. A veces estamos adormecidos y el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes, que vivamos como hijos de Él. Pero la pregunta es: ¿confiamos en el plan de Dios en el mundo en el que vivimos? No me la responda, porque es para nosotros. ¿Estoy confiando en el plan de Dios? Porque ¿qué vemos afuera, amados hermanos? ¿Cómo nos mantenemos afuera? Lo hemos dicho muchas veces. La verdad es que ser creyente aquí en la congregación no cuesta, amado hermano. Aquí, si yo le digo, demos un fuerte amén. ¿Se me durmieron, hermanos? Todos vamos a decir amén, gloria a Dios. Aquí no cuesta. Pero al cruzar esa línea de allá para allá, confiamos en el plan de Dios para nuestra vida. Porque hay una canción que dice una frase que a mí siempre me ha llamado la atención y no deja a veces de dolerme. Esa canción dice: Life starts when church ends. La vida comienza cuando la iglesia termina. ¿Y sabe qué? Suena duro, suena que a uno le molesta, pero tiene cierta verdad. Aquí, si hemos recibido al Señor, pues todos somos luz. Pero donde la luz brilla, ¿para qué se necesita más luz aquí? La luz entre todos es más fuerte que esta luz que me está dando a mí en la frente ahorita. Pero cuando salimos y nos dispersamos, ¿sabe qué dice la Escritura? La luz en medio de las tinieblas resplandece. Nosotros debemos confiar en que la promesa de Dios es verdad, en que Él es fiel. No podemos tomar las formas del mundo para vivir. Yo tenía un compañero que me decía: no, es que aquí si no robas no vas a hacer nada nunca. Y mire, suena bien real eso, ¿no es cierto? Decimos algunos, es que aquí ya afuera, si uno no hace estos movimientos, entonces no logra nada. Amados hermanos, somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. El Señor nos ha llamado y nos ha dado la tarea de permanecer firmes para el día de su venida, para encontrarnos con Él.
para cambiar nuestra mentalidad y para poder ver las cosas diferente al mundo, porque claro, allá afuera esos son los dichos y hasta el día de hoy persisten, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy. Mira, si querés hacer algo en la vida, tenés que comprometer tus convicciones. Eso es lo que se nos dice afuera. Pero estamos realmente confiando en el Señor, en su plan para nosotros. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debemos contestarnos. ¿Cómo podemos entonces, amados hermanos, mantenernos firmes, confiar en el plan de Dios para nuestra vida? Bueno, lo primero que debemos hacer es mantener un espíritu diferente a los demás, tal y como lo hizo Caleb, tal como lo hizo Josué, mantener un espíritu diferente a los demás. ¿Y cómo logramos esto? No tentando al Señor. Vamos al capítulo 14, versículos a partir del 20, versículo 20 de Números 14. No tentar al Señor. Dice: entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho. Está hablando del pueblo, porque Moisés ya había tenido que interceder por ellos, por todo lo que había estado pasando. Y dice: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Amados, lo primero que tenemos que hacer es mantener un espíritu diferente a los demás. ¿Cómo? No tentando al Señor. Uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? No lo pondrás a prueba, no vas a dudar de Él. Dios le dijo que juzgaría a los que no tenían fe y los destruiría por completo. Eso fue lo que le dijo a Moisés. Pero ante la intercesión de Moisés fueron perdonados. Todavía Moisés intercedió por ellos. Sin embargo, Dios dijo que daría a conocer su gloria a toda la tierra. Y el pueblo aún así desconfió, aunque habían visto su gloria en su liberación. ¿Sabe? Una de las cuestiones que a veces nosotros no vemos de Dios en la Escritura es su paciencia y su misericordia. Toda la gente a veces dice, y escuchamos mucho decir, y a veces nos llega a nosotros esto: ¿cómo un Dios de amor va a enviar a la gente al infierno? ¿O cómo un Dios de amor va a castigar a sus hijos? Amados hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted y yo podemos ver una constante en el Señor, una virtud divina. ¿Sabe cuál es? Su paciencia y su misericordia. Una y otra vez. El pueblo de Israel había llegado a este punto y estaba metido en este lío porque no habían querido ver prácticamente las maravillas que Dios había hecho con ellos. Y el Señor les dice: este pueblo, Moisés, me ha tentado, me ha probado ya 10 veces. ¿Sabe? Si quiere utilizar ChatGPT para algo bueno, o AI, perdón, pregúntele y dígale: ¿cuáles fueron las 10 veces que tentaron los israelitas al Señor en el desierto? Y se las va a enumerar punto por punto. Le voy a dar yo unas aquí. En el Mar Rojo se quejaron contra el Señor y le dijeron: ¿para qué nos has traído aquí? Para morir ahogados. En Mara se quejaron por las aguas amargas. En el desierto de Sin, quejándose porque le faltaba comida y porque le faltaba carne, diciendo: el Señor nos ha traído aquí para morirnos de hambre. En el monte Sinaí, el becerro de oro, dijeron: bueno, Moisés creo que se peló, dijeron, en el monte, así que vamos a hacer un becerro y lo vamos a adorar, y Israel, este es el Dios que te ha liberado. En Tavera se quejaron con Dios de dificultades sobre el viaje. Era queja tras queja tras queja el pueblo de Israel.
Y ya cuando vemos este asunto, hasta nosotros mismos dirían, no, ya les tocaba. ¿O no? Porque suena duro, hermanos. Y el juicio de Dios no es para jugar con él, que Dios nos libre. Pero vemos un patrón. ¿Y qué vemos? ¿Qué resalta aquí? La misericordia y la paciencia de Dios. Para mí el error mortal que cometieron los israelitas, ¿sabe cuál fue? Cuestionar a Dios. Cuestionaron a Dios. Y es también el peor error que nosotros pudiéramos cometer. ¿El de qué? El de cuestionar a Dios. Mire el versículo 3 del capítulo 14, que lo tiene abierto ahí en su Biblia. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Amados, ¿saben qué estaban diciendo los israelitas? No, si aquí el Señor nos ha traído para que nos asesinen, para derramar nuestra sangre, para que nuestras familias mueran aquí. Se lo voy a traducir, todavía estaban diciendo, Dios es malo. Este es el Dios que tenemos, un Dios que no se preocupa por nosotros, sino que nos va a entregar a nuestra propia muerte. Y miren, hermanos, seguimos viviendo en tiempos donde se nos llama a cuestionar absolutamente todo. ¿No es cierto? No, cuestionar. Hacer preguntas primero, cuestionar. ¿Y sabe qué? Cuestionamos todo, hasta se nos dice, no hay que cuestionar a Dios porque esto, porque aquello, pero nunca nadie nos dice que debemos mejor cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Sabe? Los israelitas cuestionaron a Dios, pero nunca se preguntaron, nunca se cuestionaron, si su corazón estaba en el lugar correcto. ¿Sabe? Israel nunca ningún israelita dijo, hey, ¿no será que estamos desconfiando del Señor? ¿No será que estamos equivocados? No, ellos estaban en lo correcto. Nunca se preguntaron si realmente eran ellos los que estaban fallando y tal vez su corazón no estaba donde debería estar. Y ahora pasa igual. Se nos ha enseñado a cuestionar de medio mundo. No, cuestionar las instituciones, cuestionar a tus padres. Pero a nosotros mismos, ¿qué? ¿Qué? ¿Nos cuestionamos? ¿Son tan puras nuestras intenciones todo el tiempo? ¿Sabe qué dice la Escritura? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. En vez de cuestionar a Dios, ¿por qué no nos cuestionamos nosotros mismos? ¿Por qué no cuestionamos nuestras intenciones, nuestros motivos? Porque es fácil cuestionar a otro. Para eso somos buenos nosotros. Sí, las intenciones de otro, a saber qué me habrá querido decir con esa mirada. Nada. La hermana no ha dormido y estaba desvelada y trabó los ojos, no le quiere decir nada. Es la verdad. Pero nosotros somos expertos y queremos que todos nos comprendan a nosotros. No, si hemos tenido una mala noche, una mala semana, no. Pero nosotros cuestionamos las intenciones del resto de la gente y también cuestionamos a Dios. El mundo de hoy dice, pero ¿y si Dios existe? ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Y si Dios existe? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Y si Dios existe? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Usted ha escuchado eso, no? ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros los humanos somos expertos para cuestionar todo eso, pero nunca vernos a nosotros mismos. ¿Sabe qué dice la Escritura? ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. Y los pleitos de entre vosotros, de las pasiones que combaten en vuestros miembros. Y los pleitos, ¿de qué? De poder. Hermano, si en las familias, y usted lo sabe, esas guerras por herencia son peores que la guerra con Irán que tiene Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y de dónde nace? Por eso dijo Jesucristo, antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano, ¿por qué no miras la viga que tienes atravesada tú en los dos ojos? Amados, no podemos tentar al Señor de esta manera.
Y que Dios nos libre de caer en este mismo error. ¿Por qué? Porque así como Dios hizo maravillas con el pueblo de Israel en el desierto, yo estoy seguro que Dios ha hecho maravillas en medio de nosotros y que nos ha bendecido. Amén. Dios nos ha bendecido. Dios ha obrado en nosotros a pesar de nuestras terquedades, amado hermano. A pesar de nuestras resistencias, Dios nos ha mostrado su favor y su misericordia. En primer lugar, salvándonos el alma a través de Jesucristo. Y después, dice la Escritura, dándonos con Cristo todas las cosas. Entonces nosotros debemos de cuidar de qué, de hablar como el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dijo: no, ¿para qué? Mejor regresémonos a Egipto. Por eso, miren, si hay algo que a mí me produce también bastante temor y aflicción, es cuando una persona estando en Cristo dice: a mí me iba mejor en el mundo. Eso es tentar a Dios, hermano. Eso es tentar a Dios. Porque ¿qué estamos diciendo? Exactamente lo mismo que el pueblo de Israel dijo. ¿Y por qué lo decimos a veces? Sí, porque en la vida hay dificultades. Porque aquí, que yo sepa, todos los creyentes que estamos aquí, un día, dice la Escritura, nos vamos a morir. Las enfermedades pueden llegar, los problemas difíciles, las adversidades. Pero no podemos hablar de esa manera. Tenemos que cimentar nuestro corazón ¿en qué? En la fe y en la confianza de Jesucristo, en su promesa. No podemos hablar así. A veces es cierto, duele, es triste ver que la gente que hace mal prospera. Los salmos nos hablan de ellos. El salmista le dijo: Señor, ¿cómo es posible que estos que hacen mal les va bien? ¿No es cierto? Y a veces nos preguntamos: ¿y será que todo esto que estoy tratando de hacer para el Señor, de mantenerme firme, será que valdrá la pena? Porque aquel que ni siquiera ora en la mañana para por lo menos decir: ten misericordia de mí, no. Y todo le sale bien. Todo. Tira una moneda de 25, ¡pum! 1000. No lo decimos así, pero lo pensamos, ¿no es cierto? Y nosotros cuidando la moneda de 25 porque para que nos rinda. Amado hermano, así se siente. Pero tengamos segura una cosa: el que ha prometido es fiel y cumplirá su promesa. Cumplirá su promesa. Aunque las lágrimas a veces se nos salgan en el camino del Señor, pero mire la hermosa promesa de Dios. Toda lágrima, dice en Apocalipsis, será enjugada por las manos de nuestro Padre. Y hermano, cuando uno es hijo y ha tenido la bendición de tener un padre que enjugue sus lágrimas, logra captar. Y si nos dio consuelos que nuestro padre o nuestra madre terrenal nos enjugara las lágrimas, cuánto más consuelo que la mano del Todopoderoso se acerque a nuestras mejillas y enjugue nuestras lágrimas. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Por lo tanto, no tentemos al Señor. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, las quejas tienen un precio. Cuando nosotros comenzamos a tentar al Señor, cuando nuestro corazón no está donde debe estar, lo más natural es quejarnos de nuestra situación. En los versículos 26, en el versículo 26 de Números 14, dice: perdón. 14 versículo 2 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto
ojalá muriéramos. Esa fue la queja que le dieron a Moisés. Se estaban quejando contra el Señor. Y eso es lo que sigue. Mire, cuando no tenemos fe, amados hermanos, no podremos hablar cosas buenas. El corazón sin fe lo que habla es queja y murmuración. Por eso, pongamos atención. Si nuestra vida es queja, arrepintámonos. No, de verdad. Porque, amados, como hijos de Dios, nosotros no podemos vivir en la queja. Tenemos testimonio de los apóstoles. Pablo y Silas, después de haberlos azotado, yo creo que tenían derecho de quejarse. Señor, ¿por qué permites? Fíjese que la Escritura dice que, estando con las espaldas quizás ensangrentadas, alabaron al Señor. Porque, amados hermanos, cuando tenemos fe, no es que a Pablo y a Silas no les dolieron los riatazos que les dieron. Era que tenían fe. Y con fe podían soportar esa situación difícil. Pero si de nuestra boca solo sale queja y queja y queja, tengamos cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hemos confiado en Cristo, podemos llamar la presencia del Señor, su consuelo a nuestra vida, y que poder soportarlo con Él, porque el Señor ha prometido estar con todos aquellos que han invocado su nombre. Amén. Dios escucha nuestras quejas, observa nuestros actos carentes de fe, pero ¿sabe? A pesar de todo esto, tenemos a un Dios perdonador, y esta es una buena noticia. A pesar de estar nosotros reincidentes, el Señor nos quiere perdonar. Bien bajito decía amén. No sé si es que yo dependo del perdón del Señor, hermanos, todos los días de mi vida. Se lo voy a decir otra vez. A pesar de nuestras quejas y de nuestros constantes actos de fe, el Señor nos quiere perdonar. Amén. El Señor nos quiere perdonar. Pero si insistimos, esto es lo triste, si insistimos solo queda juicio. Es que, hermanos, esto se mira bien en la dinámica familiar. ¿Cuántos papás de los que estamos aquí queremos que nuestros hijos fracasen? Ninguno. Pero mi papá me lo dijo a mí cuando estaba casi por casarme, ya cuando estaba logrando la mayoría de edad, cuando uno ya comienza a tomar decisiones. Me dijo: hijo, yo te he tratado de dar un buen ejemplo toda mi vida, y así ha sido, para que tú lo sigas. Nunca, mi papá es bien especial y bien lindo para decirme las cosas. Y me dijo: pero si vos te querés dar en los dientes, dale. Eso me dijo de verdad. Ustedes le pueden preguntar. Y yo me quedé pensando, amados, si nosotros, padres terrenales, no queremos lo malo para nuestros hijos, y nuestro Padre Celestial, que es bueno, lleno de paciencia y misericordia, no quiere tampoco eso para nosotros. Pero si nosotros en nuestra terquedad vamos, el Señor va a quitar la mano y nos va a dejar pasar. Y nos vamos a tener que enfrentar a situaciones amargas, hermano, amargas. Entonces, a pesar de su paciencia, ¿qué pasó? Dios ejecutó su juicio, porque los desobedientes no verían la tierra prometida. ¿Sabe qué dice el versículo, hoy sí, el 26? Y Jehová habla a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según, oiga, porque esto es doloroso, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Amados, nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos. ¿Sabe que Israel dijo: pues mejor nos hubiera sido morir en el desierto? Y le dijo el Señor:
Bueno, desen la vuelta. Desen la vuelta y comiencen a caminar de vuelta para el desierto. Porque todos los mayores de 20 años, todos sus cuerpos van a quedar ahí. Hermanos, esto es escalofriante, pero ni muertos entraron a la tierra prometida. Los huesos de ellos quedaron en el desierto. Sus cadáveres quedaron ahí. Ni siquiera pudieron decir, los vamos a cargar y los vamos a meter. Nada. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros insistimos en nuestra terquedad, humanamente hablando, no vamos por buen camino y el Señor no quiere que nosotros lleguemos ahí. Por eso debemos de ¿qué? De comprender que cuando nos quejamos delante de Dios estamos cometiendo un gravísimo error, porque estamos dudando de su bondad, dudando de la fidelidad de sus promesas. Y al final vamos a lograr que de lo que nos quejábamos nos pase a nosotros. Entonces el Señor quiere darnos una advertencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que estos 10 espías y los mayores de 20 años que habían hablado contra el Señor iban a quedar en el desierto, hubieron 2 hombres, Caleb y Josué, que el Señor dijo: pero a estos 2, por cuanto confiaron en mí, yo los voy a introducir a la tierra prometida. Ese es el ejemplo que tenemos en la Escritura de confianza en Dios. Por eso Caleb hizo algo que lo destacó sobre los demás espías. Declaró en público su confianza en el Señor, a pesar de ser ¿qué? Minoría. Su espíritu inspiró fe y como resultado se le permitiría ver la tierra prometida. ¿Y sabe qué pasó? Caleb sobrevivió los 40 años en el desierto. Ya tenía 40 y sobrevivió otros 40. ¿Sabe qué han de haber pensado uno de los otros que había hablado mal, que iba de regreso? No entramos nosotros, pero Caleb y Josué se vienen con nosotros también. Ni ellos ni nosotros. No. Caleb y Josué sobrevivieron los 20 años, el Señor les dio vida. ¿Sabe? Así a veces dicen algunos, cuando uno se convierte al Señor, ya lo voy a ver que viene. ¿No es cierto? Que viene de regreso. No, amado hermano, todo el que se acerca al Señor, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y Él. Porque mire, la gente que se queja así es, se quiere traer a otros con ellos. No permitamos. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado, dice la Escritura, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Los que tenemos a Cristo, ese es el Espíritu que posa en nosotros. Por eso, amados hermanos, ni entre nosotros nos escuchemos las quejas. O sea, está bien que las escuche de alguien, pero ¿para qué? Para recomendar. No. Tenga confianza en el Señor. No para ponerse a la par de Él. Porque si usted se pone a la par de Él, se contamina en ese sentido. El escuchar la queja de otro no lo va a contaminar. Lo que lo va a contaminar es que usted se incline del lado de Él. Ay, sí, tiene razón. No, ¿cómo que tiene razón? Ahora vivimos, amados hermanos, en un mundo que se victimiza por todo. Pero hermanos, mucha de la culpa, lo dice la Escritura. A nosotros nos gusta a veces culpar a otros por nuestras debacles. No, mire. Aquí. ¿Sí? Entonces por eso la queja no viene de Dios. Al que se queja, si le escucha quejarse, si es hermano nuestro, no, hermano, confiemos en el Señor. Pero es que es injusto. Si a todos nos han cometido injusticias y nosotros también las hemos cometido, ¿o no? Aunque no diga amén. Hemos cometido injusticias, pero no debemos quejarnos, sino que hacer lo mismo que hizo Caleb, poner nuestra confianza en el Señor.
Y aunque otros digan, lo voy a ver caer, nunca nos verán caer. ¿Porque nosotros somos algo? No, porque en el Cristo que hemos creído es el Rey de los cielos y de la tierra. Él nos llevará de su mano. Él nos llevará a puerto seguro. Él. Caleb estaba convencido de la fidelidad de Dios. Y él nos sirve como un poderoso ejemplo de lo que significa el que aferrarnos a las promesas del Señor. Tenemos que aferrarnos a que a Dios y a su palabra. Amén. Tenemos que agarrarnos. Ya lo decíamos, a veces decimos, Señor, ¿será? Padre, ¿será que esto que estoy haciendo realmente valdrá la pena? Valdrá la pena. Por eso Jesucristo dijo, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseveremos. Sí, van a venir los momentos difíciles, van a seguir viniendo, hermanos, porque estamos en el mundo. Seguimos siendo humanos. Pero lo importante es que nosotros confiemos en la promesa del Señor, porque Él nos ha prometido una herencia. Para los israelitas, esta herencia era muy importante, la tierra prometida, y se hallaba más de 40 veces en el libro de Josué la palabra herencia. Y esa para ellos era el significado de que de recibir la tierra prometida. Hoy nosotros no buscamos una herencia material. No buscamos una tierra prometida física. No hay un país en el planeta que el Señor diga, váyanse para allá, que allá es la tierra prometida. No, ya no. Esta era una prefiguración de lo que había de ser. ¿Y cuál es ahora nuestra promesa, nuestra herencia? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Ya estamos por terminar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, oiga, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante el qué? Mediante la fe, mediante la confianza en Él, mediante la confianza en sus promesas, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La herencia para Israel iba a quedar asegurada por el poder del Señor, pero exigía fidelidad de parte de ellos. Solo Dios podía darle la fuerza para ganar las batallas de la tierra prometida y derrotar a sus enemigos. Una victoria de tal magnitud no se produce por nuestras propias fuerzas. De igual manera, amados hermanos, la salvación que hoy tenemos no es por nuestras propias fuerzas. El llegar todos a la meta no es por nuestras propias fuerzas. Es porque confiemos en la promesa de Dios en nuestra vida. Amén. Es que nosotros podamos creer que lo que Dios nos ha prometido es real. Es poner toda nuestra confianza, todo nuestro corazón, rendirlo a sus pies. Por eso una promesa tan especial como esta que hemos recibido espera que los que se esfuerzan por mostrar en su vida, por mostrar en su vida una confianza plena. Y aunque en la vida nos encontremos con desafíos, batallas o hasta luchas de fe, Dios es fiel y podemos apoyarnos en su promesa de que tenemos esa herencia. ¿Por qué podemos optar a ser hombres de bien, mujeres de bien, jóvenes de bien? Hay una razón. No por lo que usted y yo podamos hacer, sino por lo que Dios puede hacer. Y podemos estar seguros de esa promesa basado en esta afirmación. ¿Cuál? Dios es fiel. Dios es fiel. Dice la Escritura en un salmo que todos los que lo miraron a Él y se acercaron a Él no fueron avergonzados, sino que sus rostros
fueron alumbrados. Amados hermanos, vamos a continuar nuestra vida en este planeta hasta que el Señor nos llame o hasta que Él regrese. ¿Y qué deberíamos hacer? Lo invito a que, si usted quiera coger este salmo, que para mí es muy importante, el Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de los hombres. No, la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Nuestra confianza, amado hermano, no está en lo que alguien aquí pueda hacer por nosotros. Nuestra confianza está en lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros. Y confiamos, como dice este salmo, que mientras vivamos vamos a ver la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Por eso, un hombre de bien es aquel que sigue al Señor con todo su corazón. Ese es un hombre, una mujer de bien. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.